La forma de importar un proyecto Maven es la siguiente. Yo no lo voy a importar como tal porque el proyecto aquí lo tengo. La forma de importarlo es botón derecho sobre la parte blanca del Project Explorer. Parece repetitivo, pero hay que darle import 2 veces. Les aparece el wizard idéntico al que aparece cuando ustedes lo crean y ponen Maven. Y aquí lo que te dice es, ¿qué quieres importar de Maven? Quiero importar de Maven un proyecto Maven existente. Entonces le das clic en Next, te va a aparecer esta ventana, tú lo vas a descargar en tu carpeta de descargas, no lo dejes ahí. De preferencia te recomiendo que lo lleves a tu workspace de Eclipse, le des Browse, te va a abrir tu workspace en primera instancia, lo seleccionas, le das Open y ya importaste el proyecto. ¿Sale? Son muy pocos pasos. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo más. Con esto vamos a terminar la parte, permítanme llamarle así, básica de servlets. Básica en el sentido de que es lo más sencillo que vamos a poder utilizar de servlets. Lo siguiente ya tiene que ver un poquito más con los scopings y a veces es un poco complicado de entender. Espero lograr mi objetivo aquí en la clase. Voy a crear un nuevo servlet. Lo voy a llamar ejemplo 6. Ejemplo 6. Y al ejemplo 6 le voy a poner casi el mismo código que... Aquí vamos a trabajar vamos a trabajar nada más con el Duque. No, no vamos a trabajar con nada más. El toPost no lo vamos a utilizar. Para efectos de este ejemplo, obviamente no quiere decir que lo que voy a hacer no lo puedan hacer en un ambiente de post, ¿sale? Entonces voy a crear mi carpeta mi ejemplo. Voy a agregar la entrada a los ejemplos. Este sí va a ser directo al servlet, que va a ser nuestro ejemplo 6. Variables de instancia y variables de petición. Me meto un poquito con el scope, pero no tanto. Es como que la primera parte de lo que tendría que ser el scope. Voy a abrir mi Word. Lo voy a utilizar para dibujarles algo. ¿Qué pasa cuando programamos en web utilizando Java? Seguramente es muy similar en otras tecnologías, a lo mejor van a tener otros nombres, pero básicamente van a obedecer a lo mismo. A ver, inicialmente estoy trabajando en cliente-servidor, por lo cual yo tengo un cliente. Yo siempre he dicho que el trabajar en web implica trabajar con el protocolo petición-respuesta o con el paradigma de petición-respuesta. Tengo un cliente que le hace una petición a un servidor, ¿sale? Tengo mi petición y tengo mi respuesta. Cuando yo hago una petición, esta petición la recibe ya lo vimos, la recibe el servidor web se la tiene que pasar al contenedor, el contenedor va a seleccionar con base en la URL qué servlet es el que se tiene que ejecutar.
Y cuando digo que es servlet, pues al final de cuentas es porque se va a ejecutar el servlet en el do get o en el do post. Pero con base en la presentación que nosotros vimos, solo hay una sola instancia de servlet a lo largo de todo el tiempo de vida de la aplicación. O sea, mi servlet ejemplo 6 no van a existir 5, 10, 15, 20 instancias. No importa que reciba una o que reciba 1.000.000 de peticiones. No importa que viva 1 minuto o que viva 1 año. Es decir, que se esté ejecutando y que nunca baje de memoria. Va a ser un solo servlet. Entonces, cuando yo hago una petición, pasan las siguientes cosas. Si el servlet no está instanciado, se instancia, es decir, creo mi objeto servlet. ¿Sale? Este es mi servlet. Ah, me equivoqué. Servlet. Este es mi servlet. Este servlet lo que va a tener va a ser un montón de métodos service. Do get, do post. Pensemos en esos dos métodos. Aquí tengo mi método get y aquí tengo mi método post. Si yo declaro una variable al interior de este método, piensa en X o Y, no importa, en cualquiera de los dos métodos. Y si tú la inicializas a algún valor, piensa, por ejemplo, en 0 o en 1, el que tú quieras. Cuando yo haga una petición e imprima ese valor de este X, como el scope o el tiempo de vida de X, dado que está dentro del método service, solo va a vivir lo que dure la petición. Es decir, yo puedo trabajar con X igual con 0, trabajar con ella y eventualmente quizá decir X igual a 1 o X más. Pues cuando vuelvas a venir en la petición, ¿cuánto va a valer X? 0. Y a lo más va a llegar a 1. ¿Pero por qué se da eso? Porque el scope de mi variable es del método. O sea, se considera un scope de request. Por el contrario, si yo creo una variable de instancia, y la inicializo en 0, y en cualquier método service, en cualquiera que se te ocurra, aquí dices y más, o acá dices y más, ese valor sí se va a conservar, porque esta y no tiene un scope de request. Lo que está encerrado en las bolitas internas, su scope es petición. Cuando la petición termina, todo lo que estaba ahí, sus valores, adiós, no existen. Pero lo que tú definas a nivel de la clase se vuelve una variable de instancia. Y entonces esa variable va a vivir mientras la instancia viva. Vamos a verlo a nivel de código. Ya creamos nuestro ejemplo 6. En el toGet voy a crear una variable entera, x igual a 0. De pronto yo puedo decir x es igual a 2. ¿Cómo le pusimos? Variables de petición y variables de instancia. ¿Sí, verdad? ¿Sí le pusimos así, Víctor Feria? Sí, creo que sí, profe. Y aquí digo, a ver, imprime X. Y es más, yo acá puedo ingenuamente decir X más. Pero, puedo yo decir, private int y igual con 0. Y al salir del método digo y más. Entonces quiero que me imprima X y quiero que me imprima Y. Mi servlet, no quiero que haga más cosas. Quiero solo que haga eso.
ejecuto mi servlet, regreso a mis ejemplos, ya tengo mi ejemplo, no le cambié la referencia, digo solo para el número, pero para que de una vez vaya bien. Ejemplo 6. Nota que X vale 2, Y 2. Estoy recargando. X nunca va a cambiar. Porque X, en cuanto termina la petición, X muere. Mientras que Y no. Y conforme vaya recargando, pues voy a ir haciendo peticiones al servlet. Y como a Y lo voy más, lo voy subiendo. Y así me la puedo quedar. En algunas ocasiones, digo, obviamente hace muchos años, se utilizaba a veces como contadores de visitas. Oye, pero cuando tenías que bajar la aplicación otra vez estabas en cero. Y eso, entonces, o sea, llevar ese control, no olvídenlo, no. Digo, lo puede ser, pero no es para eso. Pues. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí ya claramente estoy viendo el alcance de mis objetos. Lo que esté adentro de un método service solo va a vivir mientras dure la petición, sea get o sea post, según sea el caso. Lo que tú pongas acá arriba, esto como variable de instancia, va a vivir mientras el servlet esté vivo. Pero mucho ojo, esta variable la compartes con todas las gentes que se estén conectando. O sea, voy a abrir Safari, por ejemplo. Esto para ilustrarte, no importa que esté en mi misma máquina, o sea, esto pudiera estar siendo invocado desde cualquier otra computadora del mundo. Nota que aquí el último valor que me desplegó fue 136. Si yo lo pido en Safari, el valor que me está desplegando es 137. Y si yo recargo aquí, es 138. Si recargo acá, es 139. Y si alguien abre otro valor, pues va a ser 140. ¿Qué quiero que te des cuenta? Que esa se vuelve una variable compartida. Al volverse una variable compartida y como tu servlet es distribuido, es decir, pueden ingresar a él X cantidad de personas, esa variable compartida se vuelve motivo de condición de competencia para mis alumnos de sistemas operativos, ¿qué es una condición de competencia? Por aquí veo a varios. ¿Responden de manera voluntaria o yo los selecciono? Significa que pelean por el lugar, ¿no? ¿Cómo? O sea, que compiten por el lugar, ¿no? Por tener el tiempo de procesamiento. Pero aquí no hay hardware, es una variable. Bueno, sería para el servidor, ¿no? O sea, llega la solicitud del servidor y el primero que llega es el que obtiene el número. No es el caso que incremente el número. En este caso sería la máquina en la que se esté corriendo. A ver, Gabriel, vamos a ajustar cuentas en la materia de operativos, pero bueno, eso será en otro momento. A ver, Ashley como que tiene ganas de decir yo. No, yo no. Sí, tú sí. No me acuerdo. Mayra. Pues es cuando dos procesos se encuentran en la región crítica, ¿no? Bueno, y guían a quien llegue primero a esa región. Algo así. Fue una respuesta un poquito más formal. Aquí tengo la región crítica del uso de un recurso. Y. Esa línea es región crítica, porque estoy incrementando el valor. Lo que su compañera quiso decir es que si llegan dos peticiones desde dos navegadores diferentes, no importa en qué parte del mundo estén, la pregunta es, ¿a quién le doy 138 y a quién le doy 139? O sea, tengo que cuidar muy bien el uso de ese recurso compartido. Ya nos decía la presentación,
Me quita la responsabilidad de que yo programe los múltiples hilos, pero me deja la responsabilidad de que yo gestione el uso de los recursos compartidos. Una condición de competencia se da cuando dos o más procesos compiten por el uso de un recurso, sea hardware, que era lo que comentaba Gabriel, o sea un registro en una base de datos, o sea una variable a nivel de software. Y el resultado del uso de esa variable, es decir, en este caso el valor de Y, que le entregue a cada una de las pantallas, va a depender de quién se ejecute primero. Entonces, debo cuidar muy bien esa parte. Casi siempre, y ustedes seguramente ya lo han escuchado muy a menudo, porque eso es algo que ahorita está como que muy de moda, lo que se recomienda es que esto no lo hagas. O sea, no declares ese tipo de variables. ¿Por qué? Porque son variables compartidas. El hecho de que tú le pongas una variable aquí a un objeto distribuido, como pudiera ser un servlet, como pudiera ser un faces, como pudiera ser un action de struts, es peligroso por la parte concurrente. Cuando nosotros no tenemos nada de esto, y eso seguramente lo han escuchado nombrar ustedes, de los componentes o de los elementos stateless, que no tienen estado. Si yo me regreso a mi diagrama, si este es mi servlet, y mi servlet solo tiene métodos, los métodos se van a ejecutar cuando alguien los pida. Y el método get para Chrome, que hice una petición, y lo que se instancia para Safari o para Opera o para cualquier petición que le esté llegando, va a ser completamente diferente. Se ejecutan en hilos diferentes. Entonces, si yo no tengo este tipo de variables de instancia, yo voy a poder decir que mi componente, llámale servlet, llámale face, lo que sea, es un componente sin estado. Hay elementos que por definición ya te garantizan los frameworks que son sin estado. Por ejemplo, los action de struts son sin estado. Dependiendo de las anotaciones que tú le habilites a tu manage bin en Java Server Faces, pues vas a tener un componente con o sin estado. Sí, pero si tú no le defines variables, si tú no le defines atributos a tu servlet, vas a tener un servlet stateless. Eso es bueno. ¿Sale? O sea, hay que procurar evitarlo. Pero era importante que te lo explicara para que entendieras el scope. Aquí tengo un scope de request, aquí tengo un scope de instancia. ¿Pero qué crees? Hay otro scope que engloba al de petición, pero que no necesariamente forma parte del scope de request. Voy a abrir una nueva presentación. Un nuevo Word. Voy a desaparecer el elemento de mi servlet porque ya para esta parte de la explicación ya no lo necesito, de hecho me estorba. Entonces, propiamente hablando de scopes o de alcances, voy a tener el scope más pequeño, el de menor duración, mi scope de request. ¿Cuánto tiempo vive ese scope mientras viva la petición? Voy a tener un scope más grande que el de request. No lo quiero poner nombre. Antes quiero mencionar lo siguiente. ¿Por qué desventajas le ven ustedes al scope de request? Que en cierta manera debe de ser específico, ¿no? O sea, pedir un recurso específico. Si no lo encuentra, entonces no te manda nada. No. Imagínense, o sea, espero haber sido lo suficientemente explícito en las siguientes clases, porque a veces luego soy bastante abstracto. Imagínate que esta petición, en lugar de pedirte el valor de X y Y, o cuando hicimos el ejemplo 5, que mandamos el nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha, ¿están de acuerdo que esos datos pudieron haber sido un usuario y una contraseña de un login? ¿Sí o no? Sí. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Sí. Si eso pudo haber sido un usuario y contraseña, pues lo recupero de la petición y voy y le pregunto a una capa de negocio, oye, este usuario dice que este güey es un usuario, se quiere autenticar. La lógica que tenga, si cuento los intentos fallidos, si está bloqueado, una lógica bien complicada de un pinche login acá, chido. Y le pregunto a una base de datos y me dice, ¿sabes qué? Este usuario con esta contraseña sí coinciden.
Y tú en tu método en tu método post, porque tendría que ser un post, imagina que aquí ya fuiste, le preguntaste y te dijeron, ah, sí, ese güey sí es quien dice ser, porque al final de cuentas un login lo que busca es autenticar a una persona. Sí, Hermes es quien dice ser, déjalo pasar. Y te respondo, ¿no? Ah, sí, entra, cámara. Y lo siguiente que hago es, dame mis contactos. Y cuando le diga al servlet, dame mis contactos. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Pues hace un rato me acabas de autenticar. Pero volvemos a mi ejemplo anterior. Como me autenticó en el ámbito de un ¿por qué no me habilita el de dibujo? Como me autenticó en el ámbito de un método get o post, en el siguiente get o post ya no se acuerda de mí. Recuerden, HTTP es un protocolo sin estado, protocolo caballero, no se acuerda. Oye, si hace rato te di mi usuario y mi contraseña, no me acuerdo. Tú para mí no eres nadie. Entonces, como es un protocolo sin estado y como todo lo que se instanciaba en el método service ahí moría, se buscó crear un scope de mayor alcance, donde yo pudiera, por ejemplo, si en un paso 1 me autenticas, que el servidor diga, ah, este güey se acaba de autenticar, como se me va a olvidar, lo guardo. La siguiente petición que venga, voy a preguntar si esta misma persona ya se autenticó. Si ya se autenticó, lo dejo pasar. Si no se ha autenticado, lo redirecciono a login. Ah, ok. Ese scope se conoce como un scope de sesión. El scope de request solo cuenta con las variables, con los objetos, con el espacio de memoria que se crea en ese fragmento de código, solo en la atención del método. Mientras que el scope de sesión cuenta con un espacio de memoria que va a ser dinámico, va a ir creciendo conforme se le vaya pidiendo. Puedo ir guardando cosas aquí. Por ejemplo, esa X. No quiero que se pierda, pues lo guardo. Aquí puedo mandar X y lo puedo mandar a pedir. Ah, aquí puedo mandar a guardar mi usuario para que este güey sepa que yo ya me lo guié. Puedo guardar tantos datos como yo quiera. Y no importa que tenga una petición 1 o que tenga una petición 2 o que tenga una petición N, en cualquiera de estas peticiones yo puedo venir a este como repositorio, si lo quieren ver así, y aquí yo puedo pedir datos, yo puedo pedirle información. Oye, dame el dato A que yo te voy a guardar, dame el dato B que yo te voy a guardar, dame el dato C que yo te voy a guardar. Esta sesión tiene un tiempo de vida. Normalmente el tiempo de vida es de 30 minutos. Pero no es que vaya a vivir 30 minutos. O sea, va a vivir el tiempo que tú le definas. Puede ser infinito. Pero ese delta T lo que te va a decir es cuánto tiempo la sesión va a esperar porque el usuario que está de este lado lanzando estas peticiones está inactivo. No sé si ustedes se han fijado, de repente se meten a sus AES, ven su calificación, se quedan adentro, no llegaron ni siquiera a ver las calificaciones, se quedaron en donde estaban las materias, se levantaron por un vaso de agua, su mamá los entretuvo en la cocina porque los puso a lavar los trastes y como eran los trastes de todo el día anterior, terminan después de media hora, cuando ustedes regresan a la computadora, le dan clic al menú y los manda a login. Chinga, ¿y eso cómo funciona? No es magia. Hay una sesión asociada y lo que detecta el servidor es que esta sesión ya caducó. Y como la sesión ya caducó, tú le defines la regla. ¿A dónde quieres que se vaya si no tiene sesión? Si no tiene sesión, mándalo a login. Ah, entonces que se vaya a login. Si hay sesión, entonces lo dejo pasar. Y si hay sesión abierta, entonces lo dejo entrar no solo al sistema, sino a que recupere información que él haya podido meter en este espacio. El uso de las sesiones a veces llega a ser un poquito confuso porque, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene una aplicación bancaria? ¿Quién tiene aplicación bancaria? Yo. Isaac, ¿qué es? ¿Bancomer? ¿Banamex? ¿Qué es?
Es Vancomer. Vancomer, ¿alguna vez te ha pasado que abres sesión en un navegador A y se te olvida o se te pierde o no sé, o no la cerraste correctamente y quieres intentar nuevamente abrir otra sesión y qué te dice Vancomer? Pues no se puede, no te deja. No se puede o porque tienes una sesión activa en otro lado o porque no la cerraste correctamente o porque algo ocurrió y tienes que esperar un cierto periodo de inactividad. Sí, Llega a ser confuso. La forma más simple es pues no implementarle nada de seguridad a la sesión. ¿Qué quiere decir? Que yo abro Chrome y me autentico. Yo abro Firefox y me autentico. Ojo, lo que hace el servidor a la sesión, voy a bajar aquí abajito, aquí tengo un browser. Esto es mi browser. Piensa que acá está Tomcat. Cuando Tomcat crea una sesión, se hace con base en una cosa que se conoce como Session ID. Session ID. Y esta cosa vale X. Este número no se lo da Hermes, no se lo da Pedro, no se lo da Carlos. Este número se lo asocia a un navegador. Este puede ser Chrome. Aquí abajo tengo un Firefox. Oye, pero va a tener el mismo X, ¿no? Para Firefox va a valer Y. Oye, ¿y si abro Safari? Ah, para este güey va a valer Z. ¿Pero qué crees? Estos tres pudieran estar incluso dentro de la misma computadora, dentro del mismo host. La sesión, en su forma más simple, autentica al navegador. Es decir, le asocia un número de sesión al navegador, de forma tal que si tú abres otra ventana, otra pestaña en el mismo navegador, lo que te dice, tú ya estás autenticado. Chinga, pero si estoy en una nueva pestaña, es que no está autenticando a la pestaña, está autenticando a todo tu navegador. No está autenticando a Hermes, está autenticando al navegador. Bueno, dentro de esa sesión, Hermes generó una comunicación y subió un usuario y contraseña, pero eso es otro tema. Va a haber un Session ID por User Agent. Entonces, si tú agarras, si esta es tu computadora laptop y si de repente te pasas a tu teléfono celular y tu teléfono celular tienes otro navegador, te puedes intentar autenticar y te va a dar otra sesión. Y puedes tener tantas sesiones abiertas como tú quieras. Eso es un riesgo de seguridad por todo lo que pudiéramos analizar que ahí pudiera surgir. Pero hay aplicaciones como las bancarias, por ejemplo, que te dicen, no, ni madres, yo no te voy a dejar que te metas en más de un lugar. Utilizo otro tipo de recursos para que esta sesión no solo se la asocie a un navegador, sino sepa que es de Hermes. Y Hermes tiene una cuenta de banca en línea con identificador tal, entonces esa cuenta ya está autenticada. No tengo que dejar que nadie más se conecte. Y ese es por un lado. Además, hoy en día me han hecho preguntas bastante interesantes, sobre todo porque pues, como personas, como usuarios, vemos el tipo de aplicaciones que están disponibles y digo, oye, no manches, con esto rudimentario yo no puedo construir una aplicación ni cercana a eso, ¿no? Bueno, vamos para allá. Pero precisamente hacia allá, por ejemplo, están un chorro de tecnologías actualmente que me permiten construir aplicaciones empresariales. Y hay ocasiones en las que tengo aplicaciones de tan alta demanda, que necesito escalar. Y cuando yo necesito escalar, espero no confundirlos, ¿eh? Cuando yo necesito escalar, un segundo. Estoy borrando. Yo tengo mi cliente, mi navegador, y yo le digo, yo quiero entrar a Gmail, por ejemplo, se me ocurre Gmail. Tú ves una sola cosa. Pero, ¿en serio, será solo una computadora la que le da acceso a Gmail a todos los usuarios del mundo? Sería absurdo pensar que sí. Hay muchas estrategias.
en las que yo le doy aquí un dominio, el que la gente conoce, pero por acá tengo 100, 200, 300, 400, 500, N cantidad de computadoras comportándose como Gmail. Con algunas serán de aplicación, otras serán de acceso a datos, otras serán, cada una va a cumplir su rol. Entonces, cuando viene una petición, de pronto, atiéndela tú. ¿Sabes qué? Atiéndela tú, atiéndela tú, atiéndela tú. Estoy balanceando la carga. Entonces, esa sesión la pude abrir quizá en esta computadora y la siguiente petición va a ser en la 2 y la siguiente petición va a ser en la 3 y la siguiente petición va a ser en la 4 y la siguiente va a ser en la computadora 1.000.000. ¿Y cómo le voy a hacer para darle seguimiento a esa sesión? Bueno, hay un montón de estrategias, pero el principio básico es ese que les comento. O sea, tengo una sesión que se la asocio a un user IM, un número. En algún momento van a escuchar hablar de conceptos como sticky session y demás. ¿Qué es el sticky session? Eso que les comento, que en una petición me atiende la 1, en la segunda petición me atiende la 2, en la tercera petición me atiende la 3, y todos los N servidores pueden compartir mi sesión y yo puedo interactuar con ellos sin ningún problema. Pero vamos a estudiar primero la forma más básica y más simple de manejar sesiones. Si ustedes aprenden a manejar sesiones en la forma básica y simple, de ahí lo pueden explotar a un ambiente completamente distribuido, como pudiera ser los escenarios de los microservicios, por ejemplo, que es hoy en día es para el desarrollo móvil y web, el cómputo en la nube es lo máximo. Escalabilidad, disponibilidad, tolerancia a fallos, independencia de la plataforma, todas estas características bonitas que nos gustan del software, pero que son extremadamente complicadas de alcanzar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Yo No. sí tendría una. A ver. ¿Cómo creo una sesión? Ok, me quedan 6 minutos para empezar a ver eso. Cortamos la comunicación y nos volvemos a conectar. Y obviamente, bueno, el tiempo que me lleva que se grabe el video. ¿Sale? Los veo en unos minutitos.